Este video ha sido creado por Balance Natural, cuyo fundador es Donald Vega, quien es especialista en acondicionamiento físico y ejercicio correctivo desde el año 1997. Es Check Practitioner. Es especialista en asesoría holística en estilo de vida Check. Fue entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica para los Billabong ISA World Surfing Games 2009 en Playa Hermosa, Costa Rica. Es especialista en biomecánica de golf Check, nutricionista y bachiller en terapia física. Balance Natural. Siete principios fundamentales de la salud. Aprenda cómo aplicarlos. Muchas gracias por haber adquirido este producto denominado Aprenda cómo aplicar los 7 principios fundamentales de la salud para verse en forma, sentirse feliz, libre y saludable. El objetivo con el que he diseñado este producto ha sido el hecho de que a través del tiempo, y estamos hablando ya cerca de 13 años que llevo pues laborando en este campo de lo que es la salud preventiva, la parte de ejercicios y alimentación, he descubierto que la salud es dependiente de estos 7 principios fundamentales y en la medida en que estos se cumplan, padecimientos crónicos que se ha identificado que aparecen justamente cuando se descuidan estos principios pueden comenzar a resolverse con solo el hecho de comenzar a, como usted lo verá, a comer bien, a dormir bien, a tomar la suficiente cantidad de agua, etc. Toda esta información es el resultado de cerca de 13 años de mi propia exploración, en donde lo he aplicado consistentemente con mis clientes y sí debo decirle como inicio que esta información no es mera teoría. Lo que quiero decir con esto es que es información que he aplicado yo en mi vida personalmente y primero que todo, y segundo, es la información con la que educo a mis clientes y que tantos buenos resultados les ha dado. De modo que una vez más quiero darle la bienvenida a este programa que ha sido diseñado con el objetivo de mejorarle su calidad de vida. Como este programa fue filmado en vivo en un seminario que di en una universidad, hubo ciertos segmentos que tal vez en ese momento no incluí, pero que en este momento he decidido incluir porque considero que son importantes. De modo que al final de cada principio fundamental de la salud usted va a encontrar un pequeño agregado en donde estaré ampliando en cada uno de estos temas que siento que necesitan ser abordados con un poquito más de amplitud. De nuevo, muchas gracias y espero que disfrute de este programa. Bueno, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy acá. Vamos a ver cómo a través de estas 14 horas de conversación vamos a ir recorriendo una serie de temas que son importantísimos para la salud y que justamente lo que buscan entregar es justamente como se ha llamado el seminario, y es de hecho la promesa: verse en forma, sentirse feliz, libre y saludable. Yo creo que todos andamos buscando en mayor o menor medida, algunas veces cuesta pensarlo en alguna gente, pero creo que todos andamos buscando encontrar un punto de estabilidad en la vida, y el punto de estabilidad generalmente lo encontramos cuando nos sentimos que estamos desarrollándonos de manera adecuada, que vamos moviéndonos hacia el frente, hacia adelante, y no que estamos estancados, y pues mucho menos si estamos en un proceso de regresión. En regresión refiriéndome a sentir que vamos hacia atrás. Bien, entonces quiero iniciar con la liberación de responsabilidad. Siempre es importante, cuando se da información, indicar, en el caso mío, que de ninguna manera este seminario se ofrece con el único propósito de informar y está protegido por la libertad de expresión. O sea, lo que estoy diciendo lo digo porque todos sabemos acá que somos libres de decir lo que queramos. Obviamente tiene que estar fundamentado y hay una responsabilidad en que todo lo que digamos tiene que estar fundamentado de alguna manera.
No se intentan dar recomendaciones médicas y nada de lo que se diga se debe tomar como tal. Es decir, aquí vamos a ver muchísima información muy revolucionaria en muchos casos y que les puede prender luces en todo momento, pero de ninguna manera yo incito a que la gente haga cambios por sí solos, siempre que se guíen por algún profesional. Nada de lo que se diga en este seminario pretende diagnosticar o tratar alguna enfermedad. Siempre trabaje con un profesional de la salud calificado antes de hacer algún cambio en su dieta, uso de medicamentos, estilo de vida o actividades físicas. Esta información se provee como es y el participante asume todos los riesgos del uso, no uso o mal uso de esta información. Y finalmente, mucha de la información presentada en este seminario no es apoyada, repito, no es apoyada por la medicina tradicional ni la mayoría de los médicos y nutricionistas. Sin embargo, representa la verdad a como yo la he experimentado con la gente con la que he trabajado durante todos estos años. Entonces ese es el objetivo, transmitir información. Sin embargo, la idea no es solo transmitir la información, sino idear algún mecanismo para que comencemos a utilizarla en nuestra vida, porque la información por sí sola no significa nada. La información es importante y efectiva una vez que está cambiando la vida de alguien. Bien, esta es la visión que yo tengo del mundo. Quiero compartirla con ustedes. Un mundo donde la gente aplica diariamente los principios que llevan a verse bien, rendir al máximo, sentirse feliz, libre y saludable para que puedan disfrutar de sus pasiones y vivir su vida a plenitud. De nuevo, insisto, disfrutar de sus pasiones y vivir la vida a plenitud. En otras palabras, satisfacción. Este es mi propósito como ser humano, ser un ejemplo de la posibilidad y el valor de aplicar diariamente los principios que llevan a verse bien, rendir al máximo, sentirse feliz, libre y saludable para disfrutar de las propias pasiones y vivir la vida a plenitud. Insisto, siempre. Ahora, ¿por qué les pongo esto? Que tal vez no pueda ser tan relevante para el tema propio del seminario. Bueno, el hecho es que todo lo que ustedes van a aprender durante estos 2 días son principios que yo mismo aplico en mi propia vida. Es decir, nada de lo que ustedes van a conocer en estos 2 días es teoría propiamente. Existe como teoría, pero yo la aplico diariamente y puedo dar testimonio y fe de que lo que les voy a contar es en realidad algo que se aplica a la vida diaria y genera resultados. Siempre es importante cuando uno está poniéndole atención a alguien que se decide a impartir algún tipo de información, ver si esa persona, su disposición, su forma de ser, su apariencia física es consistente con aquella información con la que está tratando de impregnar a la gente, porque muchas veces escuchamos autoridades hablando de un montón de temas de salud y podemos ver con solo el hecho de mirarlos que sencillamente su cuerpo no muestra eso. Entonces, una cosa es hablar de la boca para afuera y otra cosa es interiorizar, experimentar y dar un testimonio, que es justamente lo que vamos a hacer durante estos 2 días. Bien, salud holística. Eso es un tema que está muy en boga ahora y pues vamos a definir lo que es salud holística. Salud holística es un concepto que busca tomar en cuenta todos los aspectos involucrados. Es decir, el ser humano es un ente mental, emocional, físico y espiritual. De modo que cualquier padecimiento o cualquier experiencia en la que estemos viviendo en este momento siempre está supeditada a esos 4 puntos. O sea, no se puede explorar de manera adecuada a un ser humano si no se exploran estos 4 factores. Y eso es sencillamente lo que se denomina salud holística. Es un tipo de salud, pues, que lo que busca no es encontrar únicamente la solución a un síntoma, sino pues encontrar justamente la raíz o el origen de este síntoma para corregir no el síntoma, sino que a través de la raíz termine solucionando ese síntoma por sí solo. Y pues en esto se resume lo que yo hago. Esto es salud holística. Es funcionamiento de centros energéticos. Estos centros energéticos coinciden con glándulas hormonales en el cuerpo, cada uno de estos centros energéticos, y lo vamos a ver con detalle en una parte específica mañana, que se relaciona con factores emocionales, con factores mentales
y con signos y síntomas físicos. Cada una de estas zonas que estamos señalando aquí con diferentes colores y en círculos representa una realidad mental, emocional, física y espiritual para el ser humano. Y a través de toda esta información, conforme vayamos avanzando, ustedes van a tener la capacidad de armar un rompecabezas con diferentes chunks de información que finalmente se integran en lo que sería básicamente todo este concepto. El ser humano, desde el punto de vista físico, incluyendo su postura, el funcionamiento de sus órganos, el funcionamiento de sus emociones y su mente en relación con su espíritu. Bien, entonces, salud holística es eso, hacer un tipo de intervención o análisis de cualquier circunstancia a través de la cual estemos nosotros atravesando, o aquellos que trabajan con clientes también, para poder encontrar cuáles son los puntos multifactoriales que puedan estar generando o degenerando en algún proceso de pérdida del balance biológico. Bien, continuando entonces, aquí hay una frase importantísima. En relación a los métodos, puede haber 1.000.000 y hasta más, pero principios hay pocos. Aquel que se adhiere a los principios puede elegir sus propios métodos. Aquel que prueba métodos ignorando los principios de seguro tendrá problemas. Un principio por definición es algo que no cambia, es algo que está siempre imperante e independientemente de si somos hombres, mujeres, vivimos en Egipto o vivimos en América Latina, siempre están funcionando sobre nuestra realidad mental, emocional, física y espiritual. De modo que en tanto nos adhiramos y conozcamos cuáles son esos principios y los apliquemos diariamente en nuestra vida, podemos utilizar cualquier método y podemos inclusive muchas veces burlar por un tiempo para, pues, disfrutar de cierta manera cosas que nos gustan y que no están en línea con esos principios. Nosotros tratamos de estimular una filosofía que se refiere a la filosofía del 80-20. Aquí no pretendemos formar de ninguno de ustedes a monjes y monjas o personas pues perfectas en su modo de vivir. Ciertamente, con solo que uno logre un 80% de su vida adhiriéndose a estos principios, tiene un 20% con los que puede jugar y pues darse sus gustos. También la vida, parte de eso es los gustos que tal vez no puedan estar en línea con lo que son los principios de la salud, pero que sí nos generan de alguna manera emoción o felicidad. ¿Ok? Bien. Esto que tenemos aquí es el centro de todo lo que vamos a estar viendo durante todo el fin de semana. Principios fundamentales de la salud. Recuerdan el seminario, aprenda cómo aplicar los 7 principios fundamentales de la salud. Por definición, repito, un principio es algo que no cambia, está siempre en funcionamiento. Uno se adhiere a él y se beneficia, o decide ignorarlo y sufre las consecuencias. En el 20% de ese 80%, entonces estamos asumiendo que en el 20% hacemos cosas que nos gustan, que tal vez no están en línea con esos principios, pero sabemos, conocemos y asumimos las consecuencias de eso y sabemos cómo revertir un proceso que se pueda generar a raíz de ello. Este hotel que se llama el Burj Al Arab, que está en Dubái, es considerado un hotel de 7 estrellas y este hotel me gusta mucho, bueno, pues obviamente por la arquitectura que tiene, pero también porque está sostenido por 3 columnas principales, estas 2 arqueadas y una principal atrás que se divide en 2. Bien, en el ser humano, estos 7 principios que están acá son de hecho los que sostienen la estructura fisiológica funcionando de manera adecuada. Vamos a ir por cada uno de ellos brevemente porque lo vamos a ver a profundidad. El primero son pensamientos, y existe una realidad, y la realidad es que nuestro cerebro, si lo queremos ver desde el punto de vista electrónico o eléctrico, es una batería generadora de impulsos, y estos impulsos pues se transmiten al resto del cuerpo a través de hormonas, de nervios y neurotransmisores. Bueno, los neurotransmisores y las hormonas básicamente lo mismo, solo que difieren en el punto de acción a distancia. Sin embargo, se ha encontrado que los pensamientos son una carga energética que representa un imán que comienza a atraer a nuestra vida
las situaciones que sustentan ese modo o nivel o módulo de pensamiento o línea de pensamiento que estemos sosteniendo durante todo el día. Entonces vean ustedes qué importante. Esto definitivamente influencia nuestra salud, porque si tenemos una actitud negativa ante la vida, una actitud de destrucción, una actitud en donde estamos constantemente pues sufriendo el efecto de ser víctimas que uno mismo se ha adjudicado, entonces de esa manera no hay forma de que podamos sostener salud a largo plazo. De hecho, yo trabajo con pacientes con cáncer y uno de los principios para que un paciente se pueda generar, regenerar o curar de cáncer por sí solo, digamos ya utilizando el tipo de terapias alternativas, el punto número uno es que la persona esté completamente convencida, repito, completamente convencida de que se va a curar de cáncer. Y los efectos fisiológicos del sistema inmunológico son completamente distintos a aquellos de las personas que mantienen una actitud negativa y de víctimas en donde sienten que han perdido el control. Y literalmente, en el momento en que pierden el control acá, pierden el control como lo vamos a ver en toda su fisiología. Y como les decía, los pensamientos, hay una serie de pensamientos que generan finalmente emociones y esas emociones terminan afectando centros energéticos. Por un lado, glándulas hormonales, secundariamente órganos y finalmente estructura esquelética, músculos, huesos, tendones, ligamentos. Todo proveniente de acá. El segundo principio, y no menos importante, de hecho es el primero que vamos a ver luego de estudiar el estrés, es la alimentación. Nuestra realidad a nivel de pensamientos es generada por los impulsos nerviosos que estamos generando, que se traducen, como decía anteriormente, en la generación de hormonas y neurotransmisores que representan nuestra realidad bioquímica. Y esta realidad bioquímica es transmitida a través de la sangre y nervios al resto de nuestro cuerpo. Y se ha encontrado que todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para estas moléculas que uno está generando acá. Entonces hacemos ya una conexión entre el principio número 1 y el principio número 2. ¿Por qué? Porque los pensamientos literalmente se están transmitiendo en impulsos nerviosos, hormonales y neurotransmisores al resto de las células y les dicen cómo me estoy sintiendo yo aquí. Y hay una correspondencia del estado que se da acá con el estado que se da en el resto del cuerpo. Y la conexión con la alimentación es que la materia prima para formar las hormonas y neurotransmisores, y pues de hecho, pues obviamente todo el tejido de los órganos y el cuerpo en general, se da gracias a la materia prima que ingerimos a través de la alimentación. Y la alimentación es especialmente importante, como lo vamos a ver a continuación, en cuanto a si estamos verdaderamente experimentando niveles de salud elevadísimos y que la gente toma como ejemplo o sencillamente nos convertimos en una batería negativa de la cual la gente quiere alejarse. El tercer principio es movimiento, y el movimiento es pues sencillamente no ejercicio como tal, en donde pues obviamente el ejercicio está incluido en este principio, pero sí el movimiento es algo que el cuerpo tiene diseñado para masajear internamente los órganos y para producir unas descargas eléctricas internas que se convierten en energía potencial que el cuerpo puede utilizar en una serie de reacciones internas. Luego tenemos el cuarto principio, que es la hidratación, y pues basta decir, yo creo por ahora, que entre un 65 hasta un 70% y en casos en donde hay obesidad mórbida, un 50% del cuerpo está formado por agua. Entonces es un principio. El quinto es respiración. Y la respiración, pues basta también con decir que con solo 3 minutos y medio que nosotros dejemos de respirar, comienza de manera inmediata a haber muerte celular a nivel de las neuronas. Todo esto, pues desde luego que lo vamos a ampliar a profundidad. Luego tenemos el principio de luz solar, y la luz solar es, para ponerlo en perspectiva, eso donde ustedes están sentados ahorita, el descansabrazos que está hecho de madera, o cualquier cosa que está aquí en este edificio, es luz
solar condensada. Es luz solar condensada que a través de una serie de reacciones se ha convertido, por ejemplo, en madera. Siguiendo entonces la madera hacia atrás, el árbol captó rayos de luz solar a través de los cloroplastos y lo convirtió en una serie de reacciones que ahora vamos a ver también, en tejido que se convirtió en madera, y esto lo estamos usando hoy como materia prima. Nosotros cuando nacemos, vos que acabas de tener un hijo, pues el hijo comienza con 2 células, un espermatozoide y un óvulo, bueno, un ovocito secundario en realidad, y en el momento en que estos dos, de una fracción de tamaño cada uno, se unen, comienza a haber un proceso de generación y generación y generación hasta que terminamos a edades como somos ahora. Y eso es gracias a la luz solar, porque todos los alimentos, como lo vamos a ver de nuevo más tarde, provienen de la luz solar y somos finalmente nosotros. Entonces vean ustedes qué importante, no solo pues en toda la cadena de transferencia energética que finalmente nosotros terminamos almacenando, sino también por una serie de vitaminas que se producen y cuestiones relacionadas con la salud, que de existir ausencia de luz solar ya se han encontrado y las vamos a conocer. Y pues finalmente también el sueño es otro principio. Mediodía está sujeto a la luz, mediodía está sujeto a la oscuridad, y naturalmente nuestros niveles hormonales fluctúan de acuerdo a justamente ese ritmo. Y en el momento en que estamos durmiendo es donde se da toda la reparación y regeneración principalmente. Entonces vean ustedes que de acuerdo a cómo estemos trabajando diariamente, si hay mucho desgaste, pues igual, como en una ecuación, debe haber del otro lado regeneración para que podamos mantener salud, si no sencillamente no se da. Toda esta filosofía de los 7 principios, para términos prácticos, las vamos a terminar aplicando en un sistema todavía más sencillo para aquellos que no se pueden recordar los 7 principios, que en realidad son fáciles de recordar, que son una filosofía diseñada o ideada por Hipócrates, filósofo griego, y aumentada por Paul Chek, que es uno de mis maestros, en donde Hipócrates definió que la salud del ser humano estaba sostenida por 4 doctores a los que uno hacía consulta diariamente, y cuando uno dejaba de hacer consulta con alguno de esos 4 doctores, entonces comenzaba a tener signos y síntomas. Y finalmente, pues, por la falta de movimiento que existe en nuestra sociedad en la actualidad, por temas de, más que todo, de tecnología, en donde ya no hay que hacer muchas cosas que antes había que hacer a través de movimiento, pues Paul Chek agregó el 4º doctor, y estos 4 doctores incluyen a los 7 principios de la salud. Una cosa importante es que, si ustedes notan, estos 7 principios que están acá son cosas que todos nosotros hacemos diariamente. Ninguna de estas cosas no las hacemos diariamente. Entonces son ingredientes que día con día, dependiendo, repito, si los hacemos en una dirección o en la otra, obtenemos beneficio o disfunción. Todos los días estamos pensando, todos los días comemos, todos los días tenemos que movernos de una u otra manera, todos los días tomamos algo, muchas veces la gente no toma lo que debería tomar, pero estamos tomando algo. Respirando, todos los días estamos sujetos a la luz del sol y todos los días tenemos que dormir. Entonces, aunque la presentación de estos 2 días está compuesta por 470 slides, en donde cada slide tiene un concepto que vamos a explorar. Si ustedes lo quieren ver de una manera simple, y de verdad así es, todo está comprendido en esto. Y a medida que vamos avanzando se van a dar cuenta ustedes que no es ciencia difícil. Son cosas naturales que cuando al final del seminario yo les pregunte, ¿han comprendido? Todos estoy seguro que van a decir, pero si todo esto yo lo sabía, ¿para qué pagué yo para ir a escuchar todo esto? Bueno, todo esto nosotros de manera implícita lo tenemos acá en nuestro código genético, porque son cosas a través de las cuales hemos evolucionado durante todos los tiempos. Sin embargo, por mucha influencia de mercadotecnia, hemos comenzado a alejarnos de ahí. Y hacemos estos 7 principios, pero de manera equivocada. Y eso pues produce efectos que ya vamos a ver cuáles son.
Entonces, repito, 7 principios que resumimos al final y les va a quedar muy claro y muy fácil de comprender a través de 4 doctores que son doctor alimentación, doctor silencio, que incluye descanso y meditación o relajación u oración, todo eso que ustedes, como cada uno de ustedes lo considere, doctor felicidad y finalmente doctor movimiento. Esos 4 doctores, nosotros vamos y pagamos una consulta diaria durante 20 minutos con cada uno de esos 4 doctores y les aseguro que vamos a estar viviendo una realidad completamente diferente al de la mayoría de la gente. Bien, entonces les mencionaba que la desviación de los principios en una dirección alterna, que no es la correcta, termina degenerando en síntomas de enfermedad. Y para ponerlo en perspectiva, vamos a estudiar, no es una noticia muy linda de tener como inicio de un seminario sobre salud, pero sí por lo menos nos brinda un socollón al inicio para saber que cosas como estas son la realidad en la que estamos viviendo actualmente y son revertibles en tanto estemos aplicando lo que vamos a ver a continuación. Estadísticas sobre el cáncer. En 1930 moría una persona de cada 30 de enfermedad por cáncer. Estos son en Estados Unidos. En 1980 moría una persona de cada 5 de cáncer. Vean ustedes el cambio tan radical que hubo en los últimos 100 años. En 1990 moría una persona de cada 4. En 1995 moría una persona de cada 3. En el 2000, eso es hace 10 años, moría una persona de cada 2. O sea, que estadísticamente el 50% de las personas que están acá de no adherirse a principios de la salud terminará degenerando su fisiología o desarrollando su fisiología una enfermedad como el cáncer. Entonces, esto definitivamente no son buenas noticias y no es un reporte positivo para todo el sistema de salud que tanto se encuentra ahorita estimulando un montón de prácticas que vamos a ver que no son tan ideales a final de cuentas cuando estudiamos la parte científica de por qué se dan ciertas recomendaciones. Bien, entonces yo creo que viene al caso en este momento comentarles de una ley esotérica de origen egipcio que dice lo siguiente, y pensando en lo que vimos anteriormente: para convertir la miseria, la enfermedad, el fracaso y la pobreza, 4 factores terribles, en felicidad, salud, éxito y prosperidad, o sea, sus contrapartes, es que no es si quiero, es que tengo que pensar, hablar y actuar en formas que son completamente la inversa a como la mayoría de la gente piensa, habla y actúa. Estadísticamente se habla de que un 97% de la población humana parece no estar avanzando, es decir, a nivel de satisfacción, a nivel económico, a nivel de salud, se encuentran un 97% de la población humana en problemas. Y únicamente un 3% son aquellas personas, se habla de diferentes, 92 a 8%, 95 a 5, 93 a 3%, se encuentran experimentando niveles de satisfacción, de salud y de felicidad, o sea, de esos factores que vinimos a mejorar en este seminario. Y les garantizo que todas esas personas están haciendo exactamente lo contrario a lo que la mayoría de la gente está haciendo. Porque la mayoría de la gente pues obviamente no les está yendo bien. Entonces, esta es una ley importantísima y que dicha que todos la tienen escrita ahí para que la tomemos en cuenta y la tengamos presente siempre. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito sobre la ciencia del cambio. Resulta que, la conciencia del cambio. Este seminario fue mercadeado se mercadeó cerca de como a 4,000 personas. Sin embargo, únicamente 22 estaban inscritas. Hay algunos que faltan y no han venido todavía.
la gente no tiene la conciencia de salud. La gente no tiene la conciencia de la salud y pues sencillamente una persona no va a interesarse en salud hasta el momento en que le toque de manera emocional, es decir, que algún pariente o esta misma persona comience con algún dolor que le haga comenzar a cambiar. Si no, la gente ahí se la va jugando y haciendo trampa conforme va avanzando y pues ahí van avanzando sin conciencia de salud. Bien, hay un documental que se llama What the Bleep Do We Know, en español se llama ¿Y tú qué sabes? Se lo pueden conseguir por internet. Se muestra cómo hay una parte específica en donde se habla de cómo un hábito se forma a nivel neurológico, a nivel emocional. Cuando hay un grupo de neuronas y uno genera un pensamiento, esas neuronas conectan y generan un concepto, y ese concepto se mantiene constante en la medida en que uno lo esté recordando. ¿Okay? En el momento en que uno deja de recordar un concepto, la conexión entre estas neuronas comienza a separarse y ese concepto se pierde y deja de ser una realidad fisiológica, que recordemos cuando inicia como una realidad mental, termina transmitiéndose como una realidad fisiológica. Luego vamos a ver con respecto al cambio, y cuando vamos a hablar de cómo establecer un hábito, vamos a hablar pues, un poquito más de ciencia, pero ahorita vamos a dejarlo con que en la medida en que una serie de impulsos neurológicos pasen a través de neuronas, se refuerzan uniones y estas uniones hacen que un concepto se vuelva más fuerte y más fácil de interiorizar y más fácil de experimentar diariamente. Entonces, conciencia de cambio se forma únicamente cuando obtenemos información que esté relacionada, en este caso con la salud, y entre más nos expongamos a esa información, más vamos a establecer esos patrones neurológicos que nos hacen comenzar a querer vivir esa realidad. Porque les aseguro que muchas de las cosas que vamos a ver acá, tal vez son muy nuevas para algunos de ustedes, tal vez otros ya sé que las conocen, pero no son fáciles de establecer. Sin embargo, entre más uno atraviese este patrón, entre más uno lo estudie, entre más revise las notas que tomó por ahí, más comienza a convertirse en una realidad y más dan ganas de comenzar a experimentarlo, porque el nivel de conciencia comienza a elevarse. Y para eso tenemos un experimento más adelante. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de estrés. Es un tema importantísimo. Y la adecuada aplicación de los principios de la salud lo que buscan es reducir la carga de estrés fisiológico. En la medida en que nosotros mantengamos el estrés en los niveles de estrés controlados, la fisiología del cuerpo logra expresarse de manera adecuada. Entonces, ¿qué es estrés? ¿Qué es estrés? Esto es lo que comúnmente nosotros interpretamos como estrés, es verse completamente aprisionado por una situación que nos tiene a punto de explotar. Y ciertamente eso puede ser estrés. De hecho, eso sería una situación con la que el cuerpo está experimentando estrés. Sin embargo, estrés existe de muchas maneras. Existe estrés físico, estrés químico, psíquico, electromagnético, nutricional y térmico. Vean ustedes la cantidad tan diversa de posibles temas que representan fuentes de estrés, porque cada uno de esos se subdivide y vamos a estudiarlos a profundidad ahorita. Lo que me interesa de esto es que conozcamos que siempre a nivel fisiológico el estrés se traduce en una reacción que se llama producción de cortisol. A partir de ahora el cortisol va a jugar un papel importantísimo y lo vamos a estar revisando durante toda la presentación, porque el cortisol es una realidad hormonal que le dice al cuerpo: usted está bajo estrés en este momento, y como está bajo estrés, entonces hay que realizar una serie de cambios para que usted pueda sobrevivir. Repito, cualquiera de estas fuentes, independientemente de cuál sea, siempre va a convertirse a nivel fisiológico en una hormona, es cortisol. El cortisol sería entonces como la moneda de cambio del cuerpo.
Recibe una cosa y entrega otra cosa a cambio para reaccionar. Y el estrés tiene la particularidad de que funciona y no se recarga por zonas en nuestro organismo, sino que recarga todo el organismo como una sola unidad. Es decir, vean ustedes, esto representa al sistema músculo-esquelético, los 4 sistemas básicos. Este representa el sistema visceral, o sea, de los órganos. Esto representa el sistema hormonal y esto representa el sistema límbico, la parte relacionada con las emociones. Si yo tengo un ingreso enorme de estrés límbico, porque en este momento estoy atravesando un proceso de depresión porque terminé mi relación amorosa, entonces eso ciertamente recarga este tanque por acá. Y si es mucho, es abusivo, es enorme el estímulo de estrés que se está dando a este nivel, entonces verdaderamente es enorme la carga que se está dando acá. Sin embargo, como todos los sistemas a nivel físico se encuentran interconectados, una recarga de estrés en esta zona se termina distribuyendo en todas las otras zonas alternas. De modo que una zona de estrés a la que el cuerpo esté sujeto a estrés no termina cargándose por sí sola. Y no solo voy a recibir estrés a nivel emocional, sino que mis hormonas se van a alterar, mis órganos van a cambiar su fisiología y finalmente mis músculos y el esqueleto en general comienza a mostrar esos signos y síntomas internos en signos y síntomas externos. Entonces, eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando exploremos todos los centros psicológicos, físicos psicológicos que terminan siendo como atrayentes, o sea, de qué manera una parte emocional puede afectarnos el cuerpo. Entonces, el estrés lo que busca, o más bien, la aplicación de los 7 principios de la salud lo que busca es una estructura que se encuentra torcida, hacerle los ajustes específicos. Cuando un rayo y cuando una rueda de bicicleta se encuentra torcida, se lleva donde una persona de estos mecánicos y ellos tienen una manera de saber cuáles rayos se encuentran tensos y cuáles se encuentran cortos y cuáles se encuentran alargados. Entonces ellos hacen un ajuste y cuando se ajusta eso, la rueda queda funcionando de manera perfecta. Eso mismo es lo que nosotros vamos a aplicar a través de esta filosofía de los 7 principios y los 4 doctores, utilizando un mecanismo que utilizan los chinos, y los chinos tienen una expresión que se llama rodear el dragón. Y cuando los chinos se refieren a rodear el dragón es tomar un problema y tirarle todas las sogas posibles a ese problema, a ese dragón, para que el dragón no pueda escaparse. En realidad esto significa que si tenemos un problema lo vamos a comenzar a rodear a través de todas las posibles causas y socamos aquellas que están y ajustamos aquellas que no, para que finalmente ese problema termine solucionándose, pero a través de un modelo en donde estamos incluyendo todo lo que puede estar afectándose. Y lo más importante, y esto es lo que a veces nos puede confundir, si estamos sufriendo un problema músculo-esquelético, es decir, un problema de rodilla, por ejemplo, una mujer que sufre un problema de rodilla pues puede interpretarlo como que sí, me fui a correr y tal vez corrí más de la cuenta. Entonces uno podría pensar que esa es la razón del problema de rodilla. Sin embargo, como nosotros podemos tener síntomas manifestándose en esta zona, pero provenientes de una recarga de estrés acá o acá o acá, entonces ahí se vuelve un poco complicado trabajar a nivel de síntomas, porque entonces estamos trabajando con síntomas que sencillamente pueden no estar representando la realidad de aquello que nos está degenerando en un síntoma, por ejemplo, como el dolor de rodilla. Entonces, podríamos evaluar y vemos que una mujer anda con dolor de rodilla y fue a correr, pero siempre ha corrido y no le dolía. Resulta que puede ser que ande anda premenstrual, y cuando hay premenstruación se comienza a dar una inflamación del útero por una serie de procesos que pasan, y eso refiere a través de un nervio que se llama el génito femoral y puede provocar dolor de rodilla. Entonces vean ustedes como una realidad visceral de un órgano como el útero
puede generarnos en otro lugar completamente diferente y aparte, como la rodilla, un síntoma de dolor. Eso es lo que me interesa que conozcamos a nivel de cómo los sistemas están interconectados y una recarga en una zona puede representar una recarga en otra zona que nada tienen que ver. Bien, hablemos de lo que es el estrés físico. Estrés físico se refiere específicamente a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces podemos tener algunos ejemplos como por ejemplo lesiones crónicas o agudas. Podemos tener un problema de postura, por ejemplo, una lesión como una hernia de disco. En el caso de las mujeres, utilizar tacones produce una alteración de postura. Un tacón de 5 centímetros que está usando una mujer para que sus curvaturas se mantengan en línea, debería ella caminar a 22.5 grados todo el tiempo para que eso no se recargue en otras zonas del cuerpo. Si fuera un tacón de 10 centímetros, entonces debería caminar a 45 grados. Obviamente no va a caminar a 45 grados y el hecho de hacer esto termina balanceándose en curvaturas del cuerpo y puede generar en posturas como esta con la zona baja aumentada, esta con la zona baja plana, esta con la baja aumentada y la alta aumentada, o bien con mucha flexión de rodillas, en fin. De hecho se sabe que cuando se usa mucho tacones altos, el tendón de Aquiles se acorta y eso produce un cuadro en donde se deja de haber la flexibilidad necesaria para hacer la dorsiflexión en el talón, ¿verdad? En el tobillo, y eso puede alterar la marcha, por ejemplo, o puede alterar también a la hora de que está haciendo sentadillas una persona en el gimnasio y llega y hace sentadillas y recarga una zona completamente diferente que no debería estar recargándose porque la flexibilidad que está haciendo falta ahí por uso de tacones se termina compensando en otra parte del cuerpo. Entonces, lo que quiero con esto es mencionar que un desbalance de postura se convierte en producción de cortisol en el cuerpo. ¿Okay? Tenemos bajo peso, exceso de peso y una situación que pocas veces las personas conocen y que ahora vamos a ver, como lo es el sobreentrenamiento. El médico general recomienda hacer ejercicio y una dieta sana para estar saludable. Muchas personas creen entonces que hacer mucho ejercicio es estar muy saludable, pero llegamos al punto en la actualidad en donde estamos viendo exceso de ejercicio en los gimnasios y eso pues termina convirtiéndose en estrés para el cuerpo. Luego tenemos estrés químico. Dicho sea de paso, cada uno de estos estímulos de estrés son necesarios para el cuerpo. Es decir, uno necesita estrés físico y es a lo que uno se somete cuando va al gimnasio, por ejemplo. Si uno va al gimnasio y qué sé yo, no tiene desarrollado el factor del equilibrio en el cuerpo y entonces el entrenador lo pone a hacer un ejercicio en donde se tiene que hincar en la bola, toda esa conducción nerviosa que se está generando para mantener la coordinación y el balance es un sometimiento a estrés del cuerpo, pero gracias a ese estrés, en el momento en que esa persona, si continúa entrenando, llega, qué sé yo, a los 70 años y se tropieza, su sistema va a haber desarrollado ya por el estrés al que fue sometido en el pasado, un equilibrio en donde ya puede mantener y no caerse y no quebrarse la cadera, que es una de las primeras fuentes de muerte en personas mayores de 70 años. Entonces, el estrés es necesario. Cuando vamos al gimnasio y entrenamos músculo, el músculo se destruye, eso es un estrés, pero gracias a que uno tiene después un rebote anabólico para recuperar, el músculo crece y gracias a ese estrés al que fue sometido en el entrenamiento, entonces tenemos músculos más fuertes. Entonces es necesario, pero el problema es cuando tenemos exceso de carga de estrés. Luego tenemos estrés químico y el estrés químico también es necesario en el cuerpo. Por ejemplo, estrés químico es en el momento en que nuestro cuerpo se expone a los rayos del sol
y en el momento en que estamos expuestos a los rayos del sol se generan una serie de reacciones químicas en piel que producen otros factores importantes que el cuerpo ocupa, y eso es estrés para el cuerpo, pero existe un beneficio luego de eso. Pero cuando hay una recarga de estrés excesiva, como por ejemplo en lo que son bebidas alcohólicas, medicamentos, el uso por ejemplo del cigarrillo, todo lo que ahora vamos a conocer en la parte de cultivo, que es la agregación de todos estos factores, y pues desde luego lo que es contaminación ambiental, eso genera un desgaste o una recarga química en nuestro cuerpo. Andrés, ¿usted me podría hacer el favor de cerrarme esas puertas? Porque lo veo que están. Gracias. Bien, cualquiera de estos factores, entonces un medicamento, tomar alcohol, comer productos que no son cultivados con los principios orgánicos, fumar o estar expuesto a este tipo de cosas genera recarga de estrés en el cuerpo. Luego tenemos el estrés psíquico, y el estrés psíquico es uno de los más importantes y que más influencia tiene en nuestras hormonas, porque está presente siempre cuando es estrés. Estrés psíquico positivo podría ser cuando hablemos del estrés mental. Estrés mental positivo podría ser como por ejemplo lo que yo he hecho las últimas 3 semanas. Es volver a repasar todo el material para tener listas las presentaciones y poder transmitirles a ustedes. Entonces ciertamente ayer tenía planeado con Francia ir a la playa. Francia está con nosotros y pues por todo el trajín y por toda la cosa de las presentaciones y para venir a chequear aquí el sonido y que estuvieran las luces y todo de manera adecuada, no pude ir. Y estaba buenísimo. Bueno, entonces eso es estrés mental, someterme a tener que estar escribiendo las presentaciones, preocuparme por tener que ir a hacer las impresiones de los folletos, venir acá y estar todo de hacerlo a tiempo. Eso es estrés mental, pero eso es estrés mental positivo porque nos da al final una recompensa, y es que estamos ahorita trabajando en este seminario para poder conocer toda esta información. O si por ejemplo pasó que para seguir haciendo lo que hago, tengo que estudiar alguna carrera en la universidad, entonces me tengo que someter a estrés mental de estudiar, por ejemplo, terapia física, para poder tener el resultado positivo después de que cuando se pase un decreto que va a sacar el Ministerio de Salud para aquellas personas que hacen entrenamiento en Costa Rica y prescripción de ejercicio, pues que tenga que tener esa carrera, entonces ya yo la tengo cuando sale. Me someto a estrés, pero el estrés es positivo en su resultado final. Pero existe el estrés negativo mental, y es cuando nosotros como seres humanos nos damos a la tarea de comenzar a llenarnos de situaciones que finalmente no podemos controlar ninguna. Entonces le decimos que sí a alguien sin tomar en cuenta, y eso lo vamos a ver más adelante, mis propias necesidades. Entonces ya me veo con tener que hacer algo por alguien sin cumplir primero lo mío, y en el grado en que esté habiendo una circunstancia en donde estoy lleno de cosas que tengo que hacer durante el día por falta de organización personal y estructural de las tareas que tengo que llevar a cabo, finalmente esto termina convirtiéndose en una recarga que se denomina estrés mental y que finalmente se convierte en cortisol. Luego tenemos el estrés emocional. Estrés emocional positivo, sí, puede haber, claro. Si yo tengo y estoy en una relación disfuncional con mi pareja y en este momento decido terminar la relación, voy a sufrir 1 semana, 2 semanas, o tal vez algunos no sufren del todo, más bien se alivian de una vez. Pero los que sufren porque terminan la relación, el resultado final de haber terminado y estar sufriendo ahorita es que después, cuando establezcan una nueva relación con una situación más clara de lo que desean recibir en una relación, entonces van a estar recompensados en ese momento. Entonces el resultado final de haber terminado, aunque al inicio representa un estrés emocional negativo, después genera un rebote que se convierte en una situación positiva por una nueva relación. Eso sería estrés emocional positivo, pero negativo es cuando estamos en una relación disfuncional y permanecemos en una relación disfuncional. No solo en una relación con otras personas, sino en una relación con uno mismo, cuando uno no es consecuente,
con lo que dice, o sea, que lo que dice y hace no coinciden, comienza a generarse estrés emocional porque uno sabe que está faltando a su propia verdad. Y en el tanto en que eso sucede, uno internamente está dándose procesos que generan estrés. Es la conciencia constantemente haciéndole un llamado. Y después tenemos estrés espiritual. Algunos de ustedes se preguntarán qué hace Plata sentada en un slide sobre estrés espiritual. Bueno, en muchas religiones o muchas filosofías estimulan el hecho de que para alcanzar el reino de los cielos hay que ser pobre y hay que sufrir mucho. Entonces una persona de pronto comienza a ganar mucha plata o está en un negocio muy exitoso y comienza a generar mucho dinero, y eso, aunque ustedes no lo crean, algunos de ustedes si no lo saben, eso comienza a generar internamente una sensación de insatisfacción porque no está cumpliendo un mandato espiritual que le dice que cuando muera va a ser juzgado, y si tuvo mucha plata entonces no entra al reino de los cielos y arderá por todas las eternidades en el infierno. Eso representa una carga de estrés enorme, enorme para una gran mayoría de la población. Y aquí estoy hablando solo de un tema de dinero, sin meterme en el tema de sexualidad y otro montón de cosas que tienen que ver con estrés espiritual. Y pues obviamente estrés espiritual positivo es si alguien decide sacar una hora, media hora de oración o meditación al día para una conexión interna con algo superior, o sencillamente con su propia existencia y de disfrutar de algo que verdaderamente disfruta, sacando todo y pues dedicando el tiempo exclusivo a eso. Eso podría ser estrés espiritual positivo, en el sentido de que como nosotros somos seres espirituales, y si estamos felices por hacer algo que hemos encontrado que nos gusta y dedicamos tiempo específico a eso, que tal vez tenemos otras cosas que hacer, pues tal vez eso genere un poco de estrés positivo, pero la recompensa final de estar haciendo algo que nos llena es muchísimo más grande. Entonces eso entraría dentro de la categoría de estrés positivo. Luego tenemos el estrés electromagnético, electricidad y magnetismo. Y dentro de eso entran, por ejemplo, vivir cerca de torres de alta tensión, el estrés al que se somete por ejemplo, un radiólogo que no está adecuadamente protegido, quien vive cerca de torres celulares, de repetidoras de la señal celular, tener y dormir, y lo vamos a ver ahora en la parte de sueño, dormir con aparatos prendidos en el cuarto, o con el celular cargándose a la par de la cabeza en la mesita de noche cuando estamos durmiendo, o la simple interacción de las señales de celular que están viendo aquí en este momento por los celulares prendidos de todos ustedes. Y desde luego las emisiones generadas por el horno de microondas, que se sabe que alcanzan hasta unos 2 metros de distancia. Entonces, recomendación con respecto a esto: cuando estemos, bueno, no vamos a querer cocinar nunca con horno de microondas, pero si alguien ocupa cocinar con horno de microondas, que repito, no queremos nunca cocinar con horno de microondas, y decide ese día cocinar pero repito, no queremos nunca cocinar con horno de microondas, entonces deberían alejarse unos 2 metros por lo menos de cuando está funcionando eso, porque eso sí genera un campo electromagnético que afecta, y se sabe. Okay. Eso es estrés electromagnético, y todos estos factores que acabamos de ver acá degeneran en producción de cortisol en nuestro cuerpo. Luego tenemos el estrés nutricional. Estrés nutricional positivo es todas las reacciones que se generan en nuestro cuerpo para realizar la digestión. Entonces la producción de enzimas en nuestro páncreas, la producción de bilis en la vesícula biliar para digerir las grasas, la producción de ácido clorhídrico en el estómago para digerir proteínas, y toda la motilidad y el gasto energético que se cree, y a nosotros en nutrición nos enseñan que es cerca de un 15% del contenido calórico de los alimentos se desvía a correr el sistema, a ponerlo a funcionar, pues existe evidencia de que puede llegar a ser hasta un 70% de las calorías traídas directamente por el alimento, que pueden ser
utilizadas para correr el sistema y producir la digestión y absorción. Entonces, pues obviamente eso es nutricional positivo en el entendido de que estamos comiendo alimentos de calidad. Pero cuando no es estrés positivo, o sea, cuando es estrés negativo. Si alguno de ustedes no ha visto este documental, les recomiendo que la vea, se llama Super Size Me, lo pueden conseguir en cualquier lado. Y ahí se muestra en el día 1, en el día 10, en el día 20 y en el día 30 de un individuo que se somete a una dieta completamente de McDonald's, desayuno, almuerzo y cena, y cuando a él mismo se lo hace. Okay, entonces va donde a una nutricionista, donde 2 médicos, un cardiólogo y un médico general para que le haga chequeo general de todo, peso y todo esto. Y el día número 1 comienza a comer desayuno, almuerzo y cena de McDonald's. Y él se autoimpone una condición, y es que cada vez que le digan, ¿lo quiere a lo grande?, él tiene que decir que sí, se lo tiene que comer a lo grande. Entonces termina mostrando toda la historia de cómo una dieta basada en comidas rápidas termina degenerando al sistema. Él tardó 13 meses, si no me equivoco, en volver al peso una vez que terminó con 1 mes de una McDieta. Entonces eso muestra, y no solo por el ejemplo de lo que es una McDieta, sino porque tira muchísimas estadísticas de salud en Estados Unidos y cómo estas afectan a la gente. Es importante que le peguen una ojeada si tienen chance. El contrario a esto sería una dieta completamente natural, formada por alimentos naturales y ojalá orgánicos, que ahora vamos a conocer a profundidad qué es un alimento orgánico. Ok, cuando esto lo hacemos en nuestro cuerpo se produce cortisol, porque el ingreso de materia que el cuerpo no conoce cómo digerir o que sencillamente es de baja calidad representa un gasto energético. Es decir, cuando al cuerpo le sale más caro el proceso de ingestión, de digestión, de absorción y de eliminación que las calorías aportadas, yo digo calorías pero en realidad la nutrición no es calorías, que la cantidad de energía aportada, cuando al cuerpo le sale más caro comerse algo en términos de toda la energía que utiliza para ingerirlo, digerirlo, absorberlo y eliminarlo, que lo que está brindando finalmente al cuerpo, eso es estrés. Estrés nutricional entonces es cuando una persona tiene una dieta basada en este tipo de alimentos y está todo el tiempo cansada porque está entrando en bancarrota energética. Todo aquello que el cuerpo ingiere pero que no trae los elementos básicos para convertirse en tejido humano, el cuerpo tiene que invertir estos recursos para que sean de grado humano los alimentos que uno está consumiendo, y finalmente termina quedando en bancarrota porque está metiendo un montón de cosas que no sustentan energía de acuerdo a lo mucho que se está gastando, y eso se traduce en estrés. Solamente hablando del estrés ahorita, ¿verdad? Luego tenemos el estrés térmico. Aquí no se da mucho, que son extremos de temperatura, temperatura muy alta, temperatura muy baja. Nada más quiero que sepan que eso existe, pero aquí no estamos muy sujetos a la influencia porque aquí los veranos y los inviernos no son extremos. Bien, entonces hablemos de un proceso de enfermedad. Un proceso de enfermedad es la pérdida del balance metabólico. Nosotros lo conocemos los que han estudiado pues nutrición y eso, biología en realidad, como homeostasis. Y la homeostasis es la capacidad de mantener el balance independientemente de qué tanto sea uno retado. Y existen 2 tipos de pérdida de balance metabólico. Uno se llama los que son innatos, que son pues de transferencia genética o que suceden en el momento en que se nace. Uno de ellos es la hemofilia, en donde no existe un factor de coagulación y las personas sangran muchísimo. Y otro es adquirido, una pérdida del balance metabólico, como el tipo de diabetes mellitus tipo 2, que es una pérdida del balance metabólico inducida por un factor, en este caso alimentario, como una recarga de carbohidratos simples. Entonces, los ingresos que hacemos al cuerpo por medio de lo que hemos conocido ahora como estrés, hace que se genere la pérdida del balance metabólico, y eso termina degenerando en enfermedades, típicamente las enfermedades degenerativas de la salud.
Porque existen dos clasificaciones grandes de lo que son las enfermedades. Existen las enfermedades infectocontagiosas y existen las enfermedades degenerativas. Las infectocontagiosas son por agentes como virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera, que son inducidas específicamente por un patógeno. Y las crónicas degenerativas, que son inducidas por cambios negativos en el estilo de vida. Y cuando esos cambios negativos florecen, terminan convirtiéndose en una enfermedad. Uno de ellos es el estrés, y ahora la vamos a ver. Es decir, vean ustedes la conexión que se puede hacer. Uno puede terminar resultar experimentando una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, qué sé yo, paperas, porque el sistema inmunológico se encuentra disminuido. Y ahorita vamos a ver que con el estrés el sistema inmunológico se disminuye. Entonces, por estrés, o sea, por una recarga, en este caso de una cuestión de estilo de vida, produzco que se pierda el balance metabólico en cuanto a lo que es el sistema inmunológico y me puedo enfermar con paperas. Cuando yo era niño, nosotros vivíamos, en mi casa dormíamos 3 hermanos en el mismo cuarto. Entonces dormía mi hermano cerca de la puerta, mi hermana en la cama del centro y yo dormía en el otro extremo del cuarto. Mi hermana se enfermó de paperas. Mi hermano se enfermó de paperas, pero yo no me enfermé de paperas estando y durmiendo exactamente en el mismo cuarto. Entonces, en ese momento mi sistema inmunológico se encontraba fuerte para que un patógeno que se encontraba en ese momento en el ambiente, prueba de esto es que mi hermano se enfermó también, entonces yo no me enfermé. Cuando existe pérdida de balance metabólico, una de las divisiones es el sistema inmunológico comienza a decaer, las personas se enferman más frecuentemente. Bien, entonces, entrando en el tema de qué es el estrés a nivel fisiológico, ahora sí, ya vimos cuáles son las posibles fuentes de entrada a nuestro organismo como estrés, qué sucede con el estrés, qué hormonas se producen, y también vimos cuál es el resultado final, que se denomina pérdida del balance metabólico. Sin embargo, no podemos dejar de lado la respuesta para la que inicialmente nuestro cuerpo desarrolla el estrés, o más bien, la respuesta que el cuerpo da cuando se somete al estrés. Es una respuesta biológica que lo que busca es permitirnos el flujo de sangre con la suficiente cantidad de energía para que podamos defendernos o salir volando para no, si estamos en un proceso de riesgo de muerte, para no perder la vida. Entonces, pelear o escapar. Todo lo que ustedes van a conocer hoy como estrés es sencillamente, en resumen, generar las reacciones para que el cuerpo pueda escapar o correr. El cuerpo no sabe, la biología nuestra no sabe que cerca de los años 80, 90 se iba a inventar una cosa de estas y que iba a haber emisión electromagnética por la antena aumentada captando la señal. El cuerpo, si yo ando con esto aquí, él no sabe que esto es un celular. Él nada más produce cortisol para hacerme a mí escapar de una situación potencialmente mortal o pelear en esa situación potencialmente mortal. ¿Okay? Entonces aquí hay dos conceptos importantes. Independientemente de cuál sea la fuente del estrés, siempre produzco una misma hormona que es cortisol. Y esa hormona se produce para darme las condiciones para que yo pueda hacer esto. Independientemente de si estoy peleado si estoy peleado con mi pareja, si estoy con problemas económicos, si tengo un modelo disfuncional religioso o espiritual, nada de eso importa. El cuerpo nada más me prepara para esto cada vez que yo me someto a estrés. Esto es lo que está pasando. ¿Y cómo sucede? Bueno, primero tenemos que percibir el estrés, y eso es muy individual también. El estrés es un tema completamente individualizado, porque aquellas cosas que pueden someter a estrés a alguien puede que no sometan a estrés a otros. Por ejemplo, se me ocurre ahorita una persona que le gusta surfear olas muy grandes con otra persona que le gusta surfear olas pequeñas. Si los dos se meten juntos, a los dos les gusta surfear,
Se viene una ola gigante, uno está completamente perplejo y le teme, y el otro está que se desborda de la emoción. Ven ustedes como una misma situación puede representar reacciones completamente diferentes. Entonces aquí estamos hablando de que ya se percibió el estrés, ya existe, ya ingresó a nuestro cuerpo. Se manda una señal nerviosa de liberación de epinefrina y norepinefrina en segundos. Eso se da a nivel cerebral. En segundos se manda una señal de epinefrina y norepinefrina. Eso es a nivel cerebral a través de unos nervios. Esos nervios alcanzan el corazón, alcanzan otras situaciones. Entonces, si ustedes recuerdan en algún momento alguna situación en donde les dio mucho miedo, qué sé yo, tal vez hablemos algo muy general como los temblores. Comienza a temblar y tiembla fuerte. Tardan unos 10 segundos y ya uno siente el corazón donde está tuc, 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 tuc. Se aceleró. Bueno, también ahí podemos hablar de diferenciación de lo que es la respuesta del estrés. Yo he escuchado de una persona conocida que tiene alguien que estudia los temblores, y más bien cuando tiembla, ese lo que hace es que se tira al suelo para escuchar el sonido de la tierra. A ese no le da estrés. Pero generalmente las personas cuando tiembla desarrollan un mecanismo de, por lo menos el susto, 10, 5 segundos y ya empieza a acelerarse el corazón. Eso se da por la liberación de epinefrina y norepinefrina a nivel nervioso, directo, en las terminaciones nerviosas. Eso es algo que pasa y eso se da en segundos. Luego el hipotálamo, al mismo tiempo, que es una estructura de nuestro cerebro, manda una señal de un factor estimulante hormonal que se llama el corticotropin releasing hormone, o la hormona liberadora de corticotropina, a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es otra estructura que está un poquito más abajo que el hipotálamo. Entonces el hipotálamo manda a través de sus conexiones de vasos sanguíneos, manda esta CRH, y cuando llega a la pituitaria, la CRH produce en unos 15 segundos un factor estimulante que actúa en la corteza de las glándulas suprarrenales. Ya ahorita les digo qué es esto, glándulas suprarrenales, que se llama ACTH, ¿okay? Que produce cortisol y descargas simpáticas y glucagón. Bien, en resumen, o más bien explicando un poquito. La glándula pituitaria, cuando es estimulada por el hipotálamo, cerca de unos 15 segundos tarda en producir una hormona que se llama la ACTH. Esa es adenocorticotropin hormone. Y esta hormona viaja por torrente sanguíneo, en pocos minutos está actuando a nivel de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal es una estructura de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos glándulitas que se encuentran encima de los riñones, y en esas glándulas es donde se producen todas las hormonas del estrés. Se producen también se producen hormonas sexuales y otro montón de hormonas. Pero en este momento lo que nos interesa es que el cortisol se produce en la glándula suprarrenal, en la corteza suprarrenal. Entonces ha llegado una señal proveniente de la pituitaria que dice: papito, ahora sí comience a producir cortisol porque estamos bajo problemas. Entonces el cortisol estimula más descargas del sistema nervioso simpático, y ahorita vamos a ver qué es eso, y glucagón. Ok, ¿qué es sistema nervioso simpático y qué es sistema nervioso parasimpático? Bien, el sistema nervioso tiene dos divisiones. Estas divisiones son el sistema nervioso central, voluntario, y tiene otra división que se llama el sistema nervioso autónomo. Autónomo viene de que el cuerpo maneja las señales sin ni siquiera uno pensarlas, son sistemas automáticos. El sistema nervioso autónomo, entonces, es el que, por ejemplo, lo que le mencionaba a ella ahora, cuando alguien sale corriendo, el corazón reacciona aumentando la frecuencia cardíaca para que llegue sangre a los tejidos. Eso está regido por el sistema nervioso autónomo. Uno no tiene que pensar, corazón, contráigase más fuerte, y pulmones comiencen a captar más rápido energía, diafragma, respire más rápido. No, eso no sucede así. Eso es una cuestión completamente automática y está regida por el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas. Una de estas ramas se llama sistema nervioso simpático, que esto tiene influencia en una prueba que vamos a hacer ahora de metabolismo para conocer cómo cada uno de ustedes debe comer.
y otra que se llama sistema nervioso parasimpático. Bien, el sistema nervioso simpático es el que se activa cuando uno se somete al estrés, es el que eleva frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, aumenta la contracción de las arterias para que haya, de las venas para que retorne la sangre más rápido al corazón y dilución de las venas para que llegue más sangre a los tejidos. Todo eso sucede gracias al sistema nervioso simpático. Entonces, retomemos, se dan descargas simpáticas gracias a la producción de cortisol y se libera en el páncreas una hormona que se llama glucagón. La hormona glucagón es la hormona que tiene el efecto inverso a la insulina. La hormona glucagón es una hormona que le dice al cuerpo: tome reservas energéticas, sáquelas a la sangre y comience a pompearlas a los músculos para que los músculos tengan energía para poder luchar, pelear o escaparse. Entonces, repito, el glucagón se produce con el objetivo de sacar azúcar, glucosa del hígado a circular rápidamente y que llegue efectivamente a los músculos para que los músculos nos saquen de la situación potencialmente mortal. Bien. Ok, ¿cuáles son los efectos del cortisol? Ahora sí, entrando en materia directa de lo que es el cortisol. Recordemos, sencillamente lo que el cuerpo en este momento quiere es defenderse, quiere escaparse de una situación potencialmente mortal, de modo que lo que es el arte y la pintura y cuestiones más de desarrollo personal y de crecimiento en este momento no les interesa. El cuerpo no le interesa eso, entonces manda a apagar todos los switches de sistemas que no son vitales instantáneamente para sacarnos de la situación potencialmente mortal y activa los sistemas que nos brindan energía rápidamente. ¿Ok? Entonces, el cortisol aumenta varias cosas. La entrega de glucosa, es decir, la glucosa que está llegando a la sangre, proveniente ¿de dónde? En primera instancia del hígado, porque la glucosa de los músculos no es reversible. Es decir, la glucosa se guarda una vez que uno la ingiere a través de la alimentación o se produce internamente a través de otro proceso que se llama gluconeogénesis, que por ahí está, que ahorita vamos a ver. Se guarda en dos lugares principalmente, en hígado y en el músculo. La que se guarda en el músculo no existe la enzima que puede revertir el proceso para volver a sacarla a la sangre, no existe. Entonces, glucosa que está guardada en el músculo, que dicho sea de paso es la gran mayoría de la que consumimos, la que se almacena en esa zona, no se puede revertir. La entrega de glucosa que se da en sangre proviene específicamente de las reservas en el hígado. El hígado comienza a bombear fuertemente cantidades de glucosa para que haya glucosa disponible y nos pueda sacar de nuevo de una situación potencialmente mortal. Aumenta la fuerza de contracción cardíaca. Pues obviamente, si el cuerpo está preparado para salir corriendo, el corazón empieza a entrar en una reacción en donde está listo para salir corriendo, o sea, comienza a contraerse rápidamente. La presión sanguínea aumenta porque andamos buscando que llegue más sangre a los músculos más rápido. Se da catabolismo. Catabolismo significa destrucción de tejidos. Y ese catabolismo sucede ¿en dónde? Y esto es importantísimo porque es de ahora en adelante clave en el concepto que vamos a manejar de pérdida de peso por exceso de estrés, pérdida de densidad ósea por exceso de estrés, pérdida de integridad de ligamentos, tendones por estrés, pérdida de masa muscular por estrés. Catabolismo entonces es una reacción a través de la cual el cuerpo destruye tejidos para sacar algo que necesita de momento y de manera urgente. Ese catabolismo se da a nivel de huesos, ligamentos, tendones y músculos. El cuerpo destruye huesos, ligamentos, tendones y músculos porque resulta que todos ellos están conformados por proteínas y las proteínas están formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos, cuando son llevados al hígado a través de este proceso de catabolismo,
son llevados al hígado y por medio de otro proceso que se denomina gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa nueva, no de la dieta, sino nueva, proveniente de otra cosa, entonces el hígado toma esos aminoácidos y produce glucosa. Entonces, para recapitular y que no nos perdamos un poco, se da una respuesta en donde captamos estrés. De manera inmediata generamos todos los recursos para que el cuerpo esté listo para salir corriendo. Entonces, se da entrega de glucosa existente en el hígado y comienza a mandarse rápido para que esté circulando en sangre. La fuerza de la contracción del corazón aumenta para que llegue más rápido más sangre a más tejidos. La presión sanguínea aumenta con contracción de algunos vasos para que la sangre circule más rápido. Se da destrucción de tejidos que el cuerpo en ese momento tiene estructurales para mandarlos al hígado y que haya más posibilidad de producir más glucosa, porque estamos con necesidad de glucosa gigantesca porque estamos a punto de morir. ¿Queda entendido eso? Bien, entonces la gluconeogénesis es un proceso que se da naturalmente cuando el cuerpo está sometido a estrés. La gluconeogénesis, recapitulando, es la destrucción de tendones, ligamentos, huesos y músculo para convertirlos en azúcar y que en el hígado se manden a circular porque se ocupa azúcar para los músculos. Y eso desde ninguna perspectiva es ideal, porque eso significa que estamos destruyendo estructuras físicas para producir energía. Si fuera que en este momento estamos a punto de perder algo, o sea, nuestra vida vale la pena, pero si no, ¿qué caso tiene estar destruyendo porque estamos deprimidos? También puede haber gluconeogénesis en personas que tienen dietas que son 100% proteína y grasa. Puede haber gluconeogénesis en... Como en los esquimos de Alaska. Tiene que haber, de hecho, sí, tiene que haber. Recordemos, eso lo podemos tocar ahora más tarde, pero la pregunta es que si una persona que no consume carbohidratos y tiene que mantener el funcionamiento cerebral que se da exclusivamente con glucosa, si el no comer carbohidratos y comer solo proteínas y grasas, como en el caso por ejemplo de los esquimales en el invierno muy fuerte, ¿qué pasa? Efectivamente se da gluconeogénesis, pero ya no tanto de los tejidos, sino de lo que está consumiendo la persona. Existe de hecho una teoría que dice que personas que consumen, por ejemplo, la dieta Atkins, que no son tipo proteína, que ahorita vamos a ver qué es, pueden comenzar a modificar su fisiología y hacerse más quemadores de proteínas, lo cual no es ideal porque entonces el cuerpo, cuando hacen falta proteínas, tiene ya habilitado el proceso de destrucción de proteínas y va a buscar siempre ese tipo de energía, o sea, hace un switch. Los que naturalmente son así, ni modo, son así, hay que comer de esa manera, ahorita lo vamos a discutir, pero los que no son así, son forzados a comer así, entonces su fisiología comienza a desviarse para ajustarse al cambio, lo cual representa algo negativo para la fisiología de ellos porque no es así. Entonces, efectivamente sí hay gluconeogénesis, tiene que haber gluconeogénesis porque no se da si no, no habría glucosa para el cerebro. Entonces sí se da, la respuesta es sí. Antes de que se dé todo esto, si la persona come carbohidratos, ¿se para el proceso? Igual, eso es una muy buena pregunta. Si yo me acabo de comer 1 kilo de azúcar, yo tengo azúcar hasta para tirar para arriba. Como lo vamos a ver ahora, un montón de ese azúcar se va a convertir en grasa. Pero bueno, dejando esa parte, si digamos que no se convirtiera en grasa y yo tengo mi glicemia en 1000, estoy sometido a estrés, el cuerpo no le interesa cuánta energía tenga yo en ese momento. Hace todo lo necesario para que yo pueda continuar teniendo energía a mediano plazo. Entonces igual produce destrucción de tejidos, de ligamentos, huesos, tendones y músculos para producir más glucosa, independientemente de si yo tengo la sangre full de glucosa. O sea, no hay un mecanismo que dice, hay suficiente glucosa, no produzca de las proteínas, no lo haga, no lo haga. No, eso no existe. Igual el cuerpo está perdiendo masa muscular. ¿Ok? Obviamente, como estamos a punto de morir, las habilidades sensoriales y cognitivas aumentan para sacarnos de la torta. Bien. ¿Qué cosas disminuyen? Disminuye la inmunidad, pero lo vamos a ver ahora. La inmunidad tiene un gráfico en donde
Hay un momento en donde está aumentada, hay otro momento en donde vuelve a un punto y hay otro momento donde está disminuida. A largo plazo, la inmunidad se disminuye, o sea, nuestra capacidad para defendernos de patógenos, de hongos, parásitos, bacterias, virus, etcétera, está disminuida. Aumentan los procesos de inflamación, disminuyen los procesos de inflamación de igual forma al inicio, porque el cortisol es un antiinflamatorio, entonces el cuerpo produce cortisol y naturalmente se da un proceso de antiinflamación. Otra cosa que en este momento sí que no importa para nada es la digestión. Ahorita no interesa digerir. Yo me acabo de comer una manzana y al cuerpo no le interesa comer. Lo que le interesa es tener energía para salir corriendo. La digestión es un proceso lento y muy caro. Entonces ahorita no hay que invertir en eso, simplemente salir corriendo. Entonces la digestión se detiene. Anabolismo es el contrario a catabolismo, que es la construcción de tejidos. En ese momento cesa también. No hay más anabolismo. Procesos de crecimiento se detienen también. Proceso de reproducción. Bueno, de hecho, vean que ustedes qué importante, y eso no lo tengo más adelante, entonces quiero tomarlo aquí ahorita. Se hizo una investigación en Alemania post-nazi. Se hizo una investigación en Alemania post-nazi en donde, relacionado con el crecimiento, había 2 orfanatos que estaban pues regidos básicamente por el mismo gobierno. Entonces se les daba a todos los niños la misma cantidad de comida, la misma calidad de comida, todos iban a dormir a la misma hora, todos tenían exactamente las mismas condiciones porque eran 2 orfanatos en lugares diferentes. Resulta que se dieron cuenta y más bien comenzaron a hacer una medición de la curva de crecimiento de los niños en un lapso de 24 meses. Perdón, se dieron cuenta que los niños de uno de los orfanatos no venían creciendo a la misma velocidad que los otros del otro orfanato, mientras que estaban siendo mantenidos por el mismo programa. El otro orfanato, digamos, uno que queda en Alajuela y otro que queda aquí en San José. El de Alajuela, los niños venían creciendo muy lentamente y los de San José venían creciendo rápido. Pero simplemente a nivel de estadísticas lo iban apuntando y ya. Resulta que se dieron cuenta que la encargada del orfanato de Alajuela era literalmente una ogra. Odiaba a los chiquitos, no los quería, odiaba su trabajo, era muy, pues sí les daba las atenciones básicas, pero no era una mujer como cariñosa, no les daba esa parte importantísima que es el contacto físico a los niños. Y por el otro lado, la que estaba encargada del grupo de San José, sí era completamente apasionada, era una mujer apasionada que buscaba siempre el contacto físico con los niños y los niños la querían mucho. Entonces se dieron cuenta, qué interesante, estos que tienen como una madre sustituta que no es cariñosa vienen creciendo muy suave, y los que tienen una madre sustituta que es muy cariñosa vienen creciendo aceleradamente. Resulta que por cuestiones burocráticas las cambiaron de lugar. A la que estaba manejando el centro de San José, en cuyo lugar los niños crecían rápidamente, la mandaron a Alajuela, y la de Alajuela se la trajeron para San José, y en ese momento, que fue a la mitad del estudio, se invirtió la curva de crecimiento. Los niños que venían creciendo lentos en Alajuela, en el momento en que llegó la que era muy buena gente de San José, comenzaron a crecer más rápidamente, y los niños que traían una curva de crecimiento elevada, los de San José, a los que les trajeron la madre sustituta de Alajuela, tuvieron un deceso en la velocidad de la curva. Pero más importante todavía, se encontraron que había un pequeño grupo de niños que sí venían creciendo rápido, tanto cuando estaban en Alajuela, y los trasladaron a San José. Resulta que la muchacha
de Alajuela tenía su grupito preferido de niños, a los que sí cuidaba y los trataba bien. Entonces, tanto en Alajuela como en San José, cuando se vinieron con ella, ellos sí venían con curva normal de crecimiento. Entonces, vean ustedes, estrés, en este caso estamos hablando de falta de cariño. Se sabe que los niños mueren más rápido cuando les falta cariño que cuando son abusados. Obviamente, no mueren nunca cuando son acariciados. Sobreviven cuando son abusados y mueren cuando son abandonados. Entonces, eso para explicar un poquito la parte de crecimiento. La reproducción disminuye también, al cuerpo no le interesa en este momento tener relaciones sexuales, entonces procesos hormonales para favorecer la adecuada producción de espermatozoides y buena calidad de espermatozoides disminuye. La reparación de tejidos y también el deseo en las mujeres, ahorita lo vamos a ver. La reparación de los tejidos y la percepción al dolor disminuye también, porque puede ser que tengamos una herida, en ese momento ni la sentimos por el nivel de estrés que teníamos, pero eso es ventajoso porque no hay que preocuparse de momento por el dolor. Bien, entonces vean ustedes como hay ciertas cosas que aumentan y hay ciertas cosas que disminuyen. Todo como reacción al estrés para sacarnos de una situación potencialmente mortal. Bien, estos son los efectos del exceso de producción de cortisol. Cada uno de estos podríamos discutirlos desde el mecanismo del estrés. Taquicardia, ahorita por ahí está taquicardia, fatiga, depresión, inhabilidad de perder peso, ganancia de peso, antojos de dulces, pérdida del interés sexual e impotencia, insomnio, inflamación, hiperglicemia, estos son niveles altos de azúcar en sangre, hiperventilación, irritación gástrica, temblores, tensión muscular, cáncer, daño cardiovascular, aterosclerosis, enfermedad de Alzheimer porque se afecta el hipocampo, taquicardia, palpitaciones, angina de pecho, diaforesis, que es sudoración excesiva, dolor muscular y articular, irritabilidad, pérdida de masa muscular, baja motilidad intestinal, úlcera péptica, se inhibe la respuesta al placer, enfermedad de Parkinson, se daña la sustancia nigra, ansiedad, miedo, actividad mental aumentada, disfemia, síndrome premenstrual, baja respuesta inmunológica, infecciones recurrentes, nerviosismo y agitación, hipertensión arterial. Hablemos aquí de lo que es la diaforesis, por ejemplo. Había un cliente que cuando le hice la evaluación inicial, era un individuo que no paraba de sudar, y sudaba, y sudaba, y sudaba, y sudaba, y sudaba, y sudaba, de que hacía los brazos así, y le caían las gotas de sudor. Entonces me puse a explorar qué era lo que estaba pasando con él. Obviamente él tenía el sistema nervioso simpático hiperactivo, muy irritado del cuerpo. Entonces se encontraba como, siempre que la persona esté alterada hacia arriba, quiere decir que está sometida a estrés. Cuando está más bien en un proceso de depresión, puede ser que el estrés le ha desgastado la capacidad de ponerse así, entonces más bien pasa todo el día así. Eso es conocido como fatiga crónica y es un subproducto de glándulas suprarrenales desgastadas que perdieron la capacidad de producir adecuadamente cortisol, que tiene una línea de producción que ahora vamos a ver en un gráfico. Entonces me puse a explorar qué era lo que pasaba con él. Él estudiaba, bueno, para empezar estudiaba medicina, porque el papá le había dicho que estudiara medicina, él no quería estudiar medicina, pero en ese momento había dejado de estudiar medicina ya. Y eso era un factor que ya estaba pues bajando. Entonces emocionalmente había algo ahí. Pero me puse a ver qué estaba comiendo él. Y todos los días, después del almuerzo, se tomaba 2 latas de Red Bull. 2 latas de Red Bull que está cargado de azúcar y de cafeína, que lo que hace es elevar el tono simpático del cuerpo, es decir, elevar la respuesta al estrés. Bueno, con él fuimos trabajando poco a poco para disminuir la dosis de Red Bull que tomaba diariamente, hasta que finalmente ya dejó de tomar. Y fue muy interesante ver cómo
además de la sudoración, perdón, se me olvidó, él tenía contracciones musculares involuntarias en todo el cuerpo, pero era algo muy como normal para él, pero obviamente anormal para yo que estoy acostumbrado a evaluar gente. Entonces estaba con contracciones rítmicas en todas partes del cuerpo. Y me interesó mucho porque el papá de él es neurocirujano. Entonces le pregunté que si el papá sabía, que si alguna vez habían evaluado qué era lo que estaba pasando. Y no, me dijo que no, sencillamente no. Para no cansarlos con el cuento, luego de un tiempo en donde fuimos disminuyendo la cantidad de Red Bull que él estaba tomando para que para que no hubiera un rebote de adicción y entonces no lo pudiera dejar al final, entonces fuimos quitándolo poco a poco en cuartos de lata. Fuimos quitando cuartos de lata cada 15 días. Actualmente él sigue haciéndose evaluaciones conmigo y lo que es la sudoración y las contracciones musculares involuntarias, todos desaparecieron, todo, del todo. Entonces, cuando el cuerpo está sometido a estrés, se dan una serie de signos y síntomas, como por ejemplo en este caso diaforesis, que están indicando que hay una hiperactivación de un sistema en el cuerpo que debería estar no activo en ese momento. Ok, hablemos un poquito de lo que es el estrés y la obesidad, la relación que existe entre estrés y obesidad. Los glucocorticoides tienen una particularidad y es que producen la inhibición del centro de saciedad y se dan antojos de cosas dulces para reponer la energía. Si yo me someto a estrés en este momento, todas las reacciones internas apuntan a que yo saque energía circular rápidamente. Si yo saco energía circular rápidamente es el equivalente a que yo vaya al banco y saque un montón de plata. No la usé, porque no estoy escapándome de alguien, no estoy corriendo, no estoy peleando. En la mayoría de los casos son estrés emocional, mental, espiritual o todo lo que electromagnético que hablábamos, por mala comida, etc. Entonces esa energía no está siendo gastada. Entonces ¿qué pasa después? En el momento en que pasa el estímulo de estrés, el cuerpo busca entrar en el balance otra vez. Entonces se ha comprobado que el centro de saciedad, que es el que nos mantiene como satisfechos, se inhibe y le dice coma, porque usted acaba de gastar una enorme cantidad de energía que tiene que reponer. Pero el asunto es que esa energía no se gastó. ¿Me siguen? No hubo una situación de estrés en donde se gastó la energía. Yo de igual forma la saqué toda a disposición. Es como que yo guarde depósitos a plazo fijo. Entonces guardo un depósito a plazo fijo en el banco a 12 meses, pero resulta que lo saco a la semana en que lo puse. Entonces el banco me penaliza con una cantidad de dinero. En ese momento, pues ya me di cuenta que no lo ocupé. Entonces, ¿qué hago yo con toda esta plata? Voy a ir a meter otra vez. En ese momento en que se vuelve a meter la plata, el cuerpo tiene inhibido el centro de saciedad. Entonces la persona está, en ese momento su biología se encuentra dispuesta para comer más de la cuenta por algo que no se gastó. Y generalmente se dan, la energía que se busca ser repuesta es en términos de carbohidratos. Entonces la persona sufre una enorme cantidad de antojos de cosas dulces. Con el problema de que la energía se almacena en los adipocitos viscerales en forma de grasa. En los adipocitos viscerales, entonces se comienza a dar esta condición. Y es muy particular la zona en donde se almacena esa grasa, es en esta zona de acá. Entonces se comienza a dar lo que se denomina resistencia a la insulina, por un lado, pero acumulación de grasa en esta zona, que es lo que se conoce como forma de manzana, con el abdomen en forma de manzana. Eso denota a una persona que ha sufrido mucha cantidad de estrés. Puede ser un problema de alimentación también, pero ha sufrido una cantidad enorme de estrés y se encuentra reponiendo constantemente energía que no gastó y energía que ingresó al cuerpo. Ok, estrés e infertilidad. Aquí quería hacer una relación con respecto al tema del sobreentrenamiento como estrés. Se ha comprobado que en el hombre que corre entre 64 a 80 kilómetros por semana hay menos testosterona circulante, hay testículos más pequeños y espermatozoides menos funcionales. Todo eso tiene que ver con el estrés.
El estrés no le interesa reproducción. Manda a cerrar los sistemas de reproducción porque ahorita solo interesa sacarnos de una situación potencialmente mortal. Entonces la testosterona se comienza a producir en menor cantidad. Los testículos que producen testosterona sufren atrofia y los espermatozoides son menos funcionales en el sentido de que la cantidad de testosterona circulante es menor. Es una estadística interesantísima, es que en 1939 la cantidad de espermatozoides producidos por eyaculación por el hombre eran de 140 millones por eyaculación. En la actualidad esa cantidad anda alrededor de los 30 hasta 50 millones. Ha habido una reducción de más del 70% de la producción de espermatozoides. ¿Cuál creen ustedes que es una de las industrias que está en mayor surgimiento en la medicina en la actualidad? Uno escucha todos los días parejas que no pueden quedar embarazados, todos los días. Es una cuestión de todos los días. La cantidad a la que el cuerpo está sometido en términos de estrés, entonces está produciendo una alteración en la capacidad del cuerpo para reproducirse. Porque entonces el cuerpo se encuentra con el sistema apagado. La persona no puede tener hijos porque el cuerpo no está dispuesto en ese momento a tener hijos. No lo tengo ahí, pero si quieren conocer el mecanismo por el cual pasa esa inhibición, es la siguiente. En las glándulas suprarrenales se produce testosterona, se producen estrógenos, se produce el cortisol en la misma zona, en la corteza suprarrenal. Perdón. Entonces, resulta que hay una molécula que es materia prima que se llama pregnenolona. La pregnenolona es una molécula que pasa a través de una serie de reacciones y se convierte en estrógenos, y finalmente el cuerpo, a partir de esos estrógenos, también produce testosterona. Resulta que esa molécula, que debería estar desviada a un 60% más o menos de producción de estrógenos y hormonas sexuales y un 40% a la producción de cortisol. Entonces repito, la pregnenolona sirve para producir estrógenos que finalmente producen testosterona, y por el otro lado, la otra vía de utilización de la pregnenolona es cortisol. Cuando el cuerpo comienza a producir enormes cantidades de cortisol porque está muy sujeto a estrés, entonces en ese momento se produce un robo de pregnenolona que iba dedicada a la producción de estrógeno y testosterona y se desvía a producir cortisol porque en este momento es más importante sobrevivir que reproducirse. Entonces esto es una manera muy sabia que la naturaleza tiene para asegurarse de que las personas cuya fisiología es disfuncional por exceso de carga de estrés no puedan perpetuar sus genes a través de la reproducción. Es la madre naturaleza siendo sabia diciendo: solo los que pueden sobrevivir al ambiente tienen derecho a reproducirse. Entonces se da un problema de infertilidad real. En la mujer, con iguales condiciones, o sea que corre esta misma cantidad, se inhibe la progesterona, que se encarga de madurar al útero en la segunda mitad del ciclo y pierde el deseo sexual. Entonces en el hombre, una condición de estas permite infertilidad, produce infertilidad por el bajo conteo de espermatozoides y también produce disfunción eréctil. En el caso de las mujeres, produce una pérdida del deseo e inhabilidad de alcanzar el orgasmo. La misma carga se manifiesta un poquito diferente. Y muchas veces se da amenorrea, ahorita lo vamos a hablar, que es cuando se suspende los periodos menstruales por estrés. Ok, la triada de la mujer es justamente un síndrome que se ha descrito de mujeres deportistas, muy deportistas. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que la mujer no deba hacer deporte, por supuesto que ya lo sabemos, el ejercicio y el deporte es calidad de vida. Sin embargo, cuando se hace abuso de utilización de este mecanismo de deporte o ejercicio, entonces el cuerpo termina expresando una serie de disfunciones. En el cuerpo del hombre es como
es como, ¿con qué lo podemos comparar? No sé, es como, es sumamente tosco y puede recibir mucho shock por medio del estrés. El caso de la mujer es mucho más delicado su sistema hormonal y puede fácilmente entrar en desbalance. Entonces, un tipo de abuso de recarga de actividad fisiológica por medio del ejercicio puede desencadenar procesos de anorexia, osteoporosis y amenorrea. Anorexia, ¿por qué? Recordemos que en el proceso del estrés el proceso digestivo se detiene. Entonces, anteriormente vimos aquellas personas que almacenan grasa en la zona media del estómago o media del cuerpo, pues porque están reponiendo energía que no gastaron, están reponiendo energía y la mandan a guardar. En el caso, eso depende también de la cantidad de estímulos de estrés. Cuando se da un estrés muy fuerte y se da tiempo de recuperación, entonces el cuerpo tiene la capacidad de regenerar y manda la señal de inhibir el centro de saciedad en el cerebro, y el cortisol manda la señal de inhibir el centro de saciedad, entonces la persona busca comer. Pero cuando el estrés es constante de todo el tiempo, muy seguido, entonces más bien sucede lo contrario, se inhibe el hambre. Y en el caso de la mujer, produce más que en el hombre, produce pérdida de las ganas de comer, que se conoce como anorexia. Osteoporosis, que está mal escrito ahí. Osteoporosis porque no solo se da pérdida de las proteínas del hueso cuando se está favoreciendo la gluconeogénesis, sino que también se pierde el calcio que estaba sosteniendo a esas proteínas. Entonces se da una pérdida acelerada de calcio, y también se da la amenorrea por este mecanismo que acabamos de describir anteriormente, que es sencillamente la supresión de la formación de suficientes cantidades de de progesterona, que sostienen la segunda fase del ciclo, del día 14 en adelante, que si tiene la mujer un periodo de 28 días. Entonces esto es importantísimo porque esto es muy común, es muy muy común, y uno lo ve especialmente en mujeres que practican atletismo de larga distancia, es muy común. Sistema inmune. En la primera hora del estrés se intensifica, entonces el cuerpo genera una reacción en donde el sistema inmunológico anda agresivo patrullando. La siguiente hora el sistema inmunológico normaliza su función, y en la tercera hora, y si sigue el estrés, se deprime hasta un 40 o un 70%. Entonces, de nuevo, yo estoy estresado durante 4 horas. La primera hora de ese estrés, el sistema inmunológico anduvo patrullando fuertemente. La segunda hora anduvo a una velocidad más o menos normal. Tercera y cuarta hora llega y se disminuye hasta un 40 o un 70% de la capacidad normal de manejar el patrullaje inmunológico. Entonces esto es importante porque enfermedades ante las que una persona normalmente pudiera haber estado fuerte actualmente su sistema se encuentra disminuido, y entonces sufre de más enfermedades más frecuentemente, especialmente el común resfrío. Bien, ¿cómo hacemos para manejar el estrés? Entonces esto es la parte de aplicación práctica. Suena sencillo, puede no ser tan sencillo, puede sonar más bien muy difícil, pero este es el mecanismo. Aquí vamos a trabajar pensando este primer punto en qué es lo que la mayoría de la gente hace durante una porción muy grande del día, y es trabajar. Entonces, si una persona no está contenta con su trabajo, quiere decir que durante 8 horas al día, al menos durante 5 días de la semana, tiene un estrés mental y emocional interno que está produciendo cortisol constantemente. Si la persona no quiere trabajar en lo que está trabajando, eso significa insatisfacción, y sencillamente se traduce en una mayor producción de cortisol, y eso tiene efectos fisiológicos. Entonces cambie su trabajo y ambiente social. Les voy a contar una estadística interesantísima con respecto a esto del trabajo. Resulta que se ha identificado que el hombre
o sea, el género, el ser humano, hombres y mujeres, sufre de enfermedad cardíaca y de muerte por infarto del miocardio más frecuentemente un día de la semana a una hora específica y que ningún otro mamífero sufre. Es decir, todos los otros mamíferos mueren en diferentes momentos de la semana, en días diferentes, y en el caso del hombre consistentemente, de manera estadística, hay una frecuencia muchísimo más alta el lunes entre 8 y 9 de la mañana. Y eso ha sido atribuido a insatisfacción laboral. Vean ustedes que el estrés verdaderamente puede matar. Entonces, primero que todo, cambie su trabajo. Es fácil, desde luego que no, pero puede ser lo que más efecto le pueda producir beneficiosamente. Cambie su ambiente social. Desde luego que pues uno está sujeto a relaciones sociales diariamente. Sin embargo, y esto es muy normal, cuando alguien decide hacer un cambio positivo en su vida, y de hecho lo que se recomienda siempre cuando uno quiere hacer un cambio positivo en su vida es deshacerse de sus amistades actuales si verdaderamente no quiere continuar haciendo lo que hasta ahora ha hecho. Eso es una recomendación consistente siempre. Cambie su ambiente social. El tema de que cuando alguien comienza a enfocarse más en su salud, a cambiar hábitos, a hacer tener una diferente perspectiva de vida, genera en la mayoría de los casos, y tristemente en las personas cercanas, familiares, una reacción en donde primero se pasa por la crítica, luego se pasa por la burla y finalmente se termina con la aceptación. Es clásico del ser humano que cuando está sujeto a un ambiente social en donde se da un cambio fuerte y alguno de sus miembros cercanos en el grupo social cambia, hace algo mejor, eso le representa un llamado interno a esa persona que no ha hecho el cambio de que debe hacer un cambio, porque si no se va a quedar atrás. Pero para la gente es más fácil serruchar el piso para traerse a la gente para abajo por medio de críticas, por medio de burla, que hacer un esfuerzo para mejorar. Entonces es muy común que cuando una persona está ya en un proceso de cambio se va a encontrar con un montón de obstáculos que le está tirando sus propios amigos y su propio círculo familiar. Entonces en ese caso, para manejar estrés, esto lo mencioné un poquito porque es algo que sucede cuando alguien hace un cambio fuerte en su vida, es normal que eso pase, pero entonces también es importante cambiar el ambiente social. Si alguien quiere dejar y ha descubierto que hay algo que constantemente hace en su vida y no quiere continuar haciendo, pues muy posiblemente requiera dejar su ambiente social actual. Aumente ciertas cosas y elimine otras. Aquí estamos hablando del hábito número 3 del libro Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, que se llama Lo primero va de primero. Es decir, generar prioridades en nuestra vida, no estar avanzando, haciendo cosas que no tienen sentido, que no nos van a dar un resultado positivo y simplemente por gastar el tiempo, sino aumentar ciertas cosas. ¿Cuáles? Las que son verdaderas prioridades y que hemos identificado que nos van a llevar a generar un cambio importante, y las que sí hay que eliminar son esas trivialidades que ya hemos identificado como pérdida de tiempo. Comprenda sus emociones. Esto lo vamos a tocar más a profundidad en el tema de los pensamientos, pero la doctora Candace Pert, ella escribió un libro que se llama Moléculas de la Emoción, y es la que les mencionaba que descubrió que las moléculas que producimos a nivel de nuestro cerebro tienen receptores en todas las partes de nuestro cuerpo. He ahí la prueba científica de que personas que sufren de cáncer se curan más rápido cuando se someten a una actitud positiva y, por ejemplo, buscan reírse durante todo el día, ven películas constantemente que les hace reírse y una serie de cosas que lo que hace es estimular el sistema inmunológico. Entonces, es importante comprender las emociones
porque las emociones generan una reacción fisiológica completa a todas las células de nuestro cuerpo. Esta investigadora en este libro muestra cómo la primera molécula que ella encontró es una que se llama, las conocidas endorfinas. Y ella encontró algo interesantísimo, y es que todas las células de nuestro cuerpo, desde las de los dedos del pie hasta el cabello, tienen receptores para todas estas moléculas. Pero hay más cantidad de receptores en las células inmunológicas. Y las células inmunológicas se encuentran en mayor concentración en todo el tracto digestivo, porque es ahí en donde el cuerpo se expone a un posible patógeno, a un elemento externo que es comida. Entonces, todo el sistema digestivo se encuentra tapizado con mayor cantidad de células inmunológicas que el resto del cuerpo. Por eso es que mucha gente, cuando tiene una reacción muy fuerte emocional, lo siente en esta zona. Es porque todo lo que uno está pensando acá, rápidamente se produce una consecuencia inmediata en las células y en más concentración en las células que están en la zona del aparato digestivo. Entonces, comprenda sus emociones. ¿Por qué? Porque en el tanto en que seamos personas explosivas, en el tanto en que tenemos una tendencia a estar con altos niveles de estrés emocional, estamos favoreciendo la aparición de todo este mecanismo que hemos discutido hasta ahora. Aprenda remedios antiestrés. ¿Cuáles son los remedios clásicos antiestrés? Oración, meditación, tomar un rato para hacer algo que uno disfruta, como darse un espacio de libertad, media hora, no importa si están casados o si viven con la pareja o lo que sea. Remedios antiestrés significa salirse de la rutina y hacer algo con lo que uno se enfoca específicamente en uno mismo, para bajar toda la carga y dejar el trajín diario. Luego, obviamente, cuide su cuerpo a través ¿de qué? De la alimentación, de la hidratación, de la respiración, del ejercicio, todos los principios que hemos discutido al inicio y que vamos a profundizar más adelante. Y después, satisfaga sus necesidades espirituales en el caso en que haya descubierto algún factor ahí que esté generando tensión espiritual. Entonces es importante siempre someter a un cuestionamiento un modelo que uno sienta que no le está permitiendo desarrollarse de manera adecuada. En la medida en que uno se pregunte, se cuestione, siempre genera una nueva perspectiva y puede comenzar a cambiar para bien. Antes de iniciar el tema de la alimentación, voy a devolverme un poquito para cerrar un concepto sobre cómo se aplica la recarga de estrés a lo que es lo más común que vemos, que es exceso de peso y pérdida de masa muscular. Bueno, por ahí anda el asunto, de hecho. Uno de los efectos del exceso de producción de cortisol es inhabilidad de perder peso, ganancia de peso y antojos de dulces, que están relacionados. La inhabilidad de perder peso y ganancia de peso se debe primordialmente a que un estado aumentado de glucocorticoides o hormonas del estrés mantiene constante el proceso de gluconeogénesis. Lo habíamos hablado ahora temprano. En otras palabras, cuando hay mucho estrés, constantemente se está perdiendo masa muscular. Entonces, eso es un problema para las personas que no hacen ejercicio, o sea, que son sedentarias, y también, pues, desde luego para las personas que hacen ejercicio. Por un lado, y esto afecta independientemente a los dos tipos. Recordemos que la masa muscular en estado de reposo se alimenta de ácidos grasos, o sea, de grasa. Entonces, el metabolismo basal de una persona, gran cantidad de ese metabolismo basal, o sea, de la energía que ocupa para mantenerse vivo durante el día, está dado gracias a la masa muscular que tenga su cuerpo. Entonces, una persona con una masa muscular de, qué sé yo, pongamos 100 libras, va a gastar una cantidad de X de energía. Pero esa misma persona, si por estado de estrés comienza a perder masa muscular, y esa masa muscular que antes era 100 libras, ahora es 90 libras,
Eso significa que su cuerpo está gastando menos grasa, el equivalente a las 10 libras que perdió. Como ya esas libras no ocupan alimentarse porque no existen, entonces sencillamente la energía que el cuerpo quemaba en forma de grasa para mantener vivas esas 10 libras, ahora el cuerpo no tiene cómo quemarlas. Entonces la persona pierde la capacidad de perder peso. Y pues obviamente llega un punto en donde ya no solo no pierde peso, sino que además gana peso, porque es tanta la masa muscular que se está perdiendo constantemente, que a final de cuentas el metabolismo basal ha bajado mucho en relación a lo que está comiendo. Entonces el punto clave acá es que la masa muscular se alimenta de grasa, y la masa muscular es parte muy importante del metabolismo basal. Y si el metabolismo basal es disminuido, si yo sigo comiendo la misma cantidad de energía y el metabolismo basal, o sea, la energía que yo ocupo para estar vivo ahora es muchísimo menos, pues el resto de energía sobrante se convierte en grasa, en peso excesivo. Y por otro lado también se da porque, recordemos que habíamos mencionado que llega un punto en donde se da una reposición de la energía que supuestamente se gastó durante el estrés. Entonces hay un mecanismo aumentado de hambre cuando el estrés es pasajero, pero un periodo de estrés muy fuerte, descanso durante, qué sé yo, mediodía o un día, y al día siguiente otra vez el mismo periodo de estrés muy fuerte. Por ejemplo, cuando una persona llega a la oficina y detesta a alguien en el trabajo y de pronto tiene que verlo solo a la entrada o a la salida, y ese es su único momento estresante del día. Entonces, durante ese momento está favoreciendo en las horas siguientes la reposición de energía generada por ese evento traumático en ese momento. Entonces se favorece el consumo de energía, especialmente de cosas dulces. Y ahora en el tema que sigue, que es la alimentación, vamos a ver cómo eso produce aumento de peso muy acelerado. Entonces, lo que es inhabilidad de perder peso y ganancia de peso específicamente se da porque el tejido altamente metabólico en el cuerpo se pierde por gluconeogénesis, o sea, porque el cuerpo requiere convertir requiere producir azúcar. Aunque esté con abundancia de azúcar en sangre, igual están favorecidos los procesos de destrucción. Okay. El proceso de hiperglicemia, que es niveles altos de azúcar en sangre, se da justamente por el mismo proceso. Como el cuerpo anda buscando mantener altos los niveles de azúcar, si uno come, debería haber un mecanismo que dice tanta insulina para bajar los niveles de azúcar y que se mantengan en la ventana normal, pero como el cuerpo está invirtiendo constantemente de los tejidos estructurales nuevo azúcar, entonces los niveles de glicemia se mantienen aumentados. Y la hiperventilación, así como taquicardia, que está acá, se dan porque el tono del sistema nervioso simpático se encuentra aumentado, entonces esos procesos están como activos en un punto en donde no deberían estar activos. Y así cada uno de estos que habíamos visto se dan por una hiperexcitación del sistema de estrés. Bien, entonces